Hola, reciban un cordial saludo. Les habla su hermano Eduardo Leiva, pastor de la Iglesia Centroamericana Fuente de Agua Viva. Bienvenidos a Firmes en la Verdad, un espacio dedicado a reflexionar en la palabra de Dios y a fortalecer nuestra fe en Cristo. En esta ocasión iniciamos una serie de mensajes basados en la primera carta de Pablo a Timoteo. Empezamos meditando en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 2, un pasaje breve, pero profundamente importante, donde veremos los fundamentos sobre los cuales Dios establece la vida y el orden de su iglesia. El tema para nuestro mensaje el día de hoy se llama Fundamentos apostólicos para un mensaje a la iglesia. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 2. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando pensamos en la vida de la iglesia, a nuestra mente deben venir preguntas prácticas tales como: ¿cómo se debe organizar la iglesia? ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo debemos enfrentar la falsa doctrina? ¿Cómo deben ser nuestros líderes? ¿Cómo debemos cuidar a los hermanos? ¿Cómo debemos vivir como pueblo de Dios? Pero antes de responder esas preguntas, hay una pregunta más importante. ¿Quién tiene la autoridad final para ordenar la vida de la iglesia? Porque la iglesia no pertenece al pastor, no pertenece a una junta,
no pertenece a un comité, no pertenece a una tradición, no pertenece a la mayoría y tampoco pertenece a la costumbre. La iglesia pertenece a Dios. Pablo lo dirá más adelante en esta misma carta cuando dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Por eso, el asunto central no es ¿qué nos parece más cómodo? Tampoco es ¿qué ha funcionado por años? Ni siquiera es ¿qué prefiere la mayoría? La pregunta principal es ¿qué dice Dios acerca de cómo debe conducirse su iglesia? Y aunque 1 Timoteo comienza con un saludo breve, no estamos ante palabras decorativas. En estos 2 versículos encontramos fundamentos esenciales para toda la carta y para toda iglesia que desea permanecer firme en la verdad. La enseñanza central de este pasaje, es decir, de 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 2, es que la iglesia debe vivir bajo la autoridad de Dios, sostenida por Cristo, formada en la fe y dependiente de la gracia divina. Y hay 4 fundamentos bíblicos que sustentan la verdad de que la iglesia debe vivir bajo la autoridad de Dios. Ese primer fundamento es que la iglesia descansa sobre el mensaje apostólico. La iglesia descansa sobre el mensaje apostólico. Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Esto es muy importante. Pablo no escribe como un simple consejero religioso. No escribe como alguien que solo quiere dar su opinión. No escribe como un líder que desea imponer sus preferencias personales. Pablo escribe como apóstol de Jesucristo, es decir, como uno enviado por Cristo con autoridad, y añade, por mandato de Dios. Su autoridad no nació de sí mismo, no fue una autoridad inventada, elegida por popularidad o concedida por alguna institución humana. Pablo fue constituido por Dios para enseñar, corregir y ordenar la vida de la iglesia conforme a la verdad. Esto significa que cuando Pablo instruye a Timoteo y por extensión a toda la iglesia, no estamos leyendo simples consejos antiguos. Estamos recibiendo enseñanza apostólica inspirada por Dios. Por eso, cuando más adelante Pablo hable de cosas como corregir la falsa doctrina, de la oración pública, del papel del hombre y la mujer en la adoración, de los requisitos de los ancianos y diáconos, del cuidado pastoral, de la disciplina y del deber de guardar el depósito de la fe, no lo hará como una preferencia cultural, sino como palabra autoritativa para la iglesia. Aquí hay una lección muy necesaria para nosotros. La iglesia debe someterse a la palabra de Dios. Una iglesia no es saludable simplemente porque tenga muchas actividades o mucha planificación. No es saludable solo porque tenga historia, edificios, programas o tradición. Una iglesia saludable es una iglesia que se deja gobernar por la Escritura. Y esto nos confronta, porque muchas veces podemos ordenar la vida de la iglesia por costumbres, por conveniencia, por temor al conflicto o por la presión humana. Pero si la iglesia es casa de Dios, entonces Dios es quien debe establecer el orden de su casa. La pregunta para nosotros es seria. ¿Estamos dejando que la palabra gobierne nuestras decisiones? ¿Estamos dispuestos a ser corregidos por Dios? ¿O solo aceptamos la Escritura cuando confirma lo que ya queríamos hacer? La iglesia permanece firme en la verdad cuando escucha la voz de Dios por medio de su palabra. El segundo fundamento que sustenta la verdad de que la iglesia debe vivir bajo la autoridad de Dios es que la iglesia se sustenta en Dios como Salvador y en Cristo como su esperanza. En ese texto Pablo continúa diciendo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es hermoso notar cómo Pablo describe a Dios y al Señor Jesucristo. Dios es nuestro Salvador y Cristo Jesús es nuestra esperanza. La iglesia
Por lo tanto, no se sostiene por fuerza humana, no se sostiene por estrategias, no se sostiene por recursos, no se sostiene por prestigio, no se sostiene por influencia social o capacidad administrativa. Todo eso puede tener un lugar secundario, pero no es el fundamento. El fundamento de la iglesia es Dios mismo. Dios es nuestro Salvador. Él es quien rescata pecadores. Él es quien toma la iniciativa. Él es quien llama, perdona, transforma y guarda a su pueblo. Y Cristo Jesús es nuestra esperanza, no una esperanza vaga, no un optimismo religioso, no una idea bonita para sentirnos mejor. Cristo es nuestra esperanza porque en Él tenemos perdón, en Él tenemos reconciliación con Dios y en Él tenemos vida eterna y seguridad futura. Esto es vital para la vida de la iglesia, porque cuando la iglesia pierde de vista a Cristo, puede seguir teniendo actividades, pero pierde su centro. Puede seguir reuniéndose, pero deja de vivir para la gloria de Dios. Puede conservar formas externas, pero queda vacía espiritualmente. Un ejemplo de ello lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, la carta dirigida a la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso era trabajadora, perseverante y celosa por la verdad, rechazando la falsa doctrina y la maldad. Sin embargo, el Señor Jesucristo le reprocha haber perdido su amor principal, la motivación más importante. Aunque conservaba firmeza doctrinal, su fervor espiritual se había enfriado, poniendo en riesgo su testimonio. Por eso, Cristo la llama a recordar lo perdido, a arrepentirse y volver a las primeras obras, mostrando que la integridad debe estar acompañada de amor sincero por el Señor. Por eso, Cristo debe ser nuestra esperanza fundamental. No podemos poner nuestra confianza final en líderes humanos, métodos, planificación o instituciones o tradiciones, porque todo eso puede fallar y de hecho va a fallar, pero Cristo no falla. Cuando la iglesia recuerda que Dios es Salvador y Cristo es su esperanza, puede obedecer aun cuando sea difícil, puede corregir con humildad, puede perseverar en medio de oposición, puede sufrir sin desesperarse, puede mantenerse firme aunque el mundo presione en otra dirección. La iglesia pertenece a Dios, vive por Cristo y debe caminar bajo su autoridad. Ahora, el tercer fundamento que sustenta la verdad de que la iglesia debe vivir bajo la autoridad de Dios es que la iglesia se edifica mediante hijos verdaderos en la fe. Pablo continúa diciendo en el texto a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo entonces no era simplemente un ayudante de Pablo, no era un colaborador ocasional. Pablo lo llamó verdadero hijo en la fe. Esta expresión habla de una relación espiritual profunda. Timoteo había sido formado en la verdad, había sido discipulado, había sido probado. No era un hombre improvisado, ni alguien colocado por conveniencia humana. Era un siervo formado en la doctrina, en el carácter y en la fidelidad. Esto nos enseña algo muy importante. La iglesia necesita formar discípulos fieles. La salud de una iglesia no depende solamente de tener estructuras. Una iglesia puede tener cargos, reglamentos, programas y ministerios, pero si no forma creyentes fieles, todo eso puede convertirse en una cáscara vacía. La iglesia necesita hombres y mujeres formados por la palabra, creyentes que amen la verdad, creyentes que no busquen protagonismo sino fidelidad, creyentes que no sirvan por vanidad sino por amor a Cristo, creyentes que puedan recibir, guardar y transmitir el evangelio con integridad. Pablo no entrega el cuidado de la iglesia en Éfeso a cualquiera. Timoteo tenía una tarea difícil: enfrentar la falsa doctrina, ordenar la vida congregacional y dar ejemplo de piedad. Para eso se necesitaba carácter, doctrina y fidelidad. Esto también nos llama a examinarnos con preguntas como: ¿estamos creciendo como discípulos verdaderos? ¿Estamos siendo formados por la palabra?
¿Estamos cultivando relaciones de discipulado en la iglesia? ¿Estamos preparando a otros para servir con fidelidad? Una iglesia firme en la verdad no solo defiende la doctrina, también forma discípulos. No solo corrige errores, también cultiva vida piadosa. No solo organiza ministerios, también edifica personas en la fe. El cuarto fundamento que sustenta la verdad de que la iglesia debe vivir bajo la autoridad de Dios es que la iglesia depende de la gracia, misericordia y paz de Dios. Finalmente, Pablo concluye el saludo diciendo: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Estas palabras no son un simple saludo formal, son una bendición necesaria. Pablo menciona 3 bendiciones: gracia, misericordia y paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es Dios dándonos lo que no merecemos. La misericordia es la compasión de Dios hacia nuestra miseria. Es Dios inclinándose hacia pecadores débiles y necesitados. Y la paz es el resultado de la obra de Dios: reconciliación, descanso espiritual y comunión con Él. Y estas bendiciones vienen de Dios nuestro Padre y por igual de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto nos recuerda que la iglesia no solo necesita instrucciones correctas, también necesita la provisión espiritual de Dios para obedecer esas instrucciones. La palabra nos dirige, pero la gracia nos capacita. La verdad nos corrige, pero la misericordia nos sostiene. El mandato nos confronta, pero la paz de Dios nos guarda. Ordenar la vida de la iglesia según la palabra no es una tarea meramente administrativa. No basta con escribir documentos, hacer reuniones o tomar decisiones. Necesitamos que Dios actúe en nuestros corazones, porque podemos conocer la doctrina correcta y aún así actuar con orgullo. Podemos defender la verdad y hacerlo sin amor. Podemos querer corregir cosas externas, pero sin humillarnos delante del Señor. Por eso es que necesitamos gracia, necesitamos misericordia y necesitamos paz. Necesitamos gracia para obedecer. Necesitamos misericordia para reconocer nuestra debilidad. Necesitamos paz para caminar unidos bajo la autoridad de Cristo. La corrección bíblica no debe ser temida cuando viene acompañada de la gracia de Dios. Dios no corrige a su iglesia para destruirla, sino para purificarla, fortalecerla y hacerla fiel. Concluyendo este mensaje, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 2, nos recuerda que la iglesia no camina sobre fundamentos humanos. La iglesia descansa sobre la enseñanza apostólica, se sostiene en Dios como Salvador y en Cristo como esperanza, se edifica mediante discípulos fieles y depende continuamente de la gracia, misericordia y paz que vienen de Dios. Por eso, debemos volver siempre a esta verdad. La iglesia es la casa de Dios y en la casa de Dios es Dios quien establece el orden. No nos corresponde rediseñar la iglesia según nuestras preferencias. Nos corresponde someternos a la palabra de Dios. No nos corresponde proteger tradiciones humanas por encima de la Escritura. Nos corresponde obedecer al Señor. No nos corresponde buscar una iglesia cómoda, sino una iglesia fiel. Y esto comienza en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a vivir bajo la autoridad de la palabra? ¿Estamos confiando en Cristo como nuestra esperanza? ¿Estamos creciendo como discípulos verdaderos? ¿Estamos dependiendo de la gracia, la misericordia y la paz de Dios? Antes de terminar, debemos recordar algo esencial. Nadie puede vivir bajo la autoridad de Dios si primero no se ha reconciliado con Él. La Biblia enseña que nuestro pecado nos separa del Señor. Por naturaleza, no queremos someternos a su voluntad. Queremos gobernar nuestra propia vida. Queremos decidir qué es verdad, qué es bueno y qué camino tomar. Pero esa rebelión nos hace culpables delante de Dios. La buena noticia es que Dios es Salvador y Cristo Jesús es nuestra esperanza.
Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Murió en la cruz cargando la culpa de su pueblo, resucitó victorioso y hoy llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Si usted está lejos de Dios, no necesita solo mejorar su conducta, necesita venir a Cristo, necesita ser perdonado, reconciliado y transformado por su gracia. Venga a Cristo con fe, reconozca su pecado, abandone su autosuficiencia, mire al Salvador. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay vida eterna. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.